Hay momentos en la vida en los que sientes que todo se ha vaciado completamente. No hablo de estar triste ocasionalmente por algo que pasó. No hablo de un mal día que viene y se va sin más. Hablo de ese vacío profundo que se instala en el centro de tu pecho y no se va con nada. Ese sentimiento devastador de que algo esencial falta en tu vida. De que por más que mires a tu alrededor, por más que tengas todo lo que se supone que necesitas, hay un hueco enorme que nada parece llenar. Y lo más desconcertante, lo más doloroso, es cuando ese vacío aparece justo en el momento en que intentas conectar con Dios. Oras con todas tus fuerzas y no sientes absolutamente nada. Rezas las palabras que siempre te dieron paz y ahora se pierden en el aire como humo. Buscas desesperadamente una señal, cualquier señal, y solo encuentras silencio pesado. Entonces empiezas a preguntarte con angustia, ¿dónde está Dios realmente? ¿Por qué no lo siento como antes? ¿Qué estoy haciendo tan mal? ¿Por qué me siento tan abandonado? Y esas preguntas, en lugar de acercarte a la respuesta, te alejan más y más. Porque empiezas a dudar de todo. Dudas de tu fe que creías sólida. Dudas de tu camino espiritual. Dudas de si realmente hay algo o alguien escuchándote al otro lado. He visto esto cientos, miles de veces en mi vida profesional y personal. Personas profundamente espirituales, personas que han dedicado años a su práctica, que de pronto se sienten completamente vacías por dentro. Personas que han orado toda su vida con devoción genuina y de repente sienten que oran a la nada, al vacío absoluto. Y lo primero, lo más importante que quiero decirte con total claridad es esto. Ese vacío que sientes no significa en absoluto que Dios te haya abandonado. No significa que hayas hecho algo mal. No significa que tu fe sea débil. No significa que estés perdido sin remedio. Significa que estás en un proceso de transformación profunda, dolorosa pero necesaria. Porque el vacío, aunque parezca contradictorio, no es ausencia de Dios. El vacío es preparación para una presencia mucho más profunda de lo que has experimentado antes. Déjame explicarte algo que cambió radicalmente mi forma de entender esto hace muchos años. Durante la mayor parte de mi vida pensé que sentir a Dios era fundamentalmente una cuestión de intensidad emocional. Si sentía algo fuerte, algo que me conmovía hasta las lágrimas, significaba que Dios estaba presente ahí. Si no sentía nada especial, si la oración era seca y vacía, significaba que algo estaba profundamente mal en mí, pero estaba completamente equivocado en esa suposición. Porque Dios no es una emoción pasajera. Dios no es un estado de ánimo que viene y va. Dios no es algo que sientes solo cuando estás feliz, inspirado o emocionalmente elevado. Dios es la presencia constante e inmutable que sostiene tu vida entera incluso cuando no la percibes con tus sentidos. Es exactamente como el aire que respiras constantemente. No lo ves con los ojos, no siempre lo sientes en tu piel, pero está ahí, invisible pero real, manteniéndote vivo cada segundo de cada minuto de cada hora. Sin él dejarías de existir en minutos, pero rara vez piensas en él conscientemente. El problema fundamental es que nos hemos acostumbrado culturalmente a buscar a Dios solo en lo extraordinario, en las experiencias místicas espectaculares que pocas personas tienen, en los momentos de éxtasis espiritual que vemos en películas, en las señales evidentes, dramáticas que no dejan lugar a dudas. Y cuando eso no ocurre en nuestra vida ordinaria, pensamos automáticamente que Dios no está presente. Pero Dios está en lo ordinario tanto como en lo extraordinario, quizás más. Está en el latido constante de tu corazón que no para nunca. Está en tu respiración que fluye automáticamente sin que lo ordenes. Está en el hecho mismo, milagroso, de que existes ahora mismo. El vacío que sientes tan intensamente no es la ausencia real de Dios. Es la ausencia temporal de tu capacidad de percibirlo en este momento específico de tu vida. Y eso es completamente normal, completamente natural en ciertos momentos del camino espiritual de cualquier persona. Todas las tradiciones místicas profundas del mundo hablan extensamente de esto. San Juan de la Cruz, ese místico español extraordinario, lo llamó con precisión la noche oscura del alma. Un momento inevitable en el camino en el que todas las consolaciones espirituales que conocías desaparecen por completo.
en el que sientes visceralmente que Dios se ha ido para siempre, en el que oras desesperadamente y no sientes nada más que vacío, en el que todo parece perder sentido y propósito. Pero él descubrió algo absolutamente fundamental a través de su propia experiencia. Esa noche oscura devastadora no es un castigo divino, no es señal de que hayas fallado. Es una purificación necesaria, un proceso de transformación profunda. Es el momento preciso en el que Dios te está llevando de una fe inmadura basada en sentimientos placenteros a una fe madura basada en confianza pura. Porque cuando sientes a Dios claramente, cuando todo va bien, es relativamente fácil creer y confiar. Cuando las cosas van bien en tu vida, cuando recibes lo que pides, es fácil orar con alegría. Cuando tienes señales claras e inequívocas de su presencia, es fácil confiar ciegamente. Pero cuando no sientes absolutamente nada, cuando el cielo parece de bronce, cuando tus oraciones parecen rebotar en las paredes y aún así sigues creyendo, esa es la fe más profunda que existe. Esa es la fe que realmente te transforma desde la raíz. Recuerdo vívidamente a una mujer que vino a verme hace varios años, destrozada emocionalmente. Había perdido a su hija única en un accidente de tráfico terrible, inesperado. Me dijo con voz quebrada: «Doctor, he orado fervientemente todos los días de mi vida desde que tengo memoria. Pero desde que falleció mi niña, siento que oro a las paredes frías. No siento a Dios en absoluto. No siento nada más que este vacío horrible, solo oscuridad y silencio». Le pregunté con suavidad: «¿Y aún así sigues orando cada día?». Me dijo: «Sí, aunque honestamente no sé para qué lo hago. Es solo costumbre arraigada». Le respondí mirándola a los ojos: «Ese es precisamente el momento en el que tu fe es más real y profunda. Porque no estás orando por lo que sientes emocionalmente. Estás orando porque confías en algo más grande que tus sentimientos. Y esa confianza ciega, ese seguir adelante aunque no sientas nada que te consuele, es exactamente lo que Dios está esperando de ti». Pasaron varios meses largos y difíciles para ella. Cuando finalmente volvió a mi consulta, me dijo algo que nunca olvidaré mientras viva. Me dijo: «Entendí algo fundamental que cambió todo, doctor. Dios nunca se fue de mi lado ni un segundo. Yo solo estaba tan completamente llena de dolor insoportable que no podía sentirlo. Mi dolor era tan grande que bloqueaba todo lo demás. Pero Él estuvo ahí todo el tiempo sin moverse, sosteniendo mi dolor cuando yo no podía, sosteniéndome a mí cuando me derrumbaba, y cuando finalmente me rendí, cuando dejé de exigirle que me hiciera sentir mejor inmediatamente, algo cambió profundamente. No desapareció el dolor de perder a mi hija. Ese dolor sigue aquí y seguirá siempre conmigo, pero apareció una paz inexplicable que no puedo describir con palabras. Una paz que coexiste con el dolor de forma misteriosa. Esa es la clave fundamental que muchos no entienden. No puedes forzar la presencia de Dios como si fuera un truco. No puedes exigirle que se manifieste según tus términos y condiciones, porque Dios no es un sirviente que responde obedientemente a tus demandas urgentes. Dios es la totalidad infinita que te abraza siempre, que te sostiene constantemente, aunque no lo sientas con tus sentidos limitados. Y el vacío que experimentas a veces, ese vacío doloroso, es simplemente el espacio que Dios está creando intencionalmente dentro de ti. Porque para llenarte de algo nuevo, algo más profundo, primero tiene que vaciarte completamente de lo viejo. Tiene que vaciarte de tus ideas limitadas, infantiles, sobre cómo debería ser exactamente la espiritualidad. Tiene que vaciarte de tu necesidad compulsiva de sentir siempre algo emocionante. Tiene que vaciarte de tu ego espiritual que quiere controlar y dirigir la experiencia espiritual. Y ese vaciamiento progresivo duele intensamente. Se siente exactamente como abandono total. Se siente como pérdida irreparable. Se siente como una pequeña agonía interna. Pero no es el fin en absoluto. Es renacimiento doloroso pero necesario. Porque del otro lado de ese vacío aterrador hay una plenitud que nunca habías experimentado antes en tu vida. Hay una conexión mucho más profunda con Dios que no depende caprichosamente de tus emociones cambiantes. Hay una fe más sólida, más madura, que no se tambalea violentamente cuando las cosas van mal. Ahora bien, ¿cómo atraviesas ese vacío sin perderte completamente en él?
¿Cómo sigues sintiendo a Dios, conectando con Dios, cuando todo parece absolutamente vacío? Lo primero y más importante es entender profundamente que sentir a Dios no siempre significa tener una experiencia emocional intensa y dramática. A veces, la mayoría de las veces, sentir a Dios es simplemente reconocer humildemente su presencia en lo más simple de tu vida, en el hecho milagroso de que respiras sin pensarlo, en el hecho asombroso de que tu corazón late sin que lo ordenes, en el hecho fundamental de que la vida sigue adelante a pesar de todo lo que has perdido. Empieza exactamente por ahí, por lo más básico. Cada mañana, antes de levantarte de la cama, antes de revisar el móvil, antes de pensar en tus problemas, pon una mano suavemente en tu corazón. Siente con atención cómo late constantemente. Siente el pulso de la vida fluyendo en ti y di simplemente gracias. No necesitas sentir nada especial o extraordinario. Solo reconoce sinceramente que ese latido es un regalo inmerecido, que cada respiración es un milagro que no te has ganado. Eso ya es sentir a Dios de la forma más pura, no en lo extraordinario que impresiona, sino en lo esencial que sostiene. Lo segundo fundamental es entender que el vacío no es tu enemigo que debes combatir, es tu maestro que debes escuchar, porque el vacío te enseña pacientemente a no depender de las emociones para creer en Dios. Te enseña a confiar profundamente cuando no hay evidencia visible. Te enseña a caminar en la oscuridad total sostenido únicamente por la fe. Y esa es la fe más profunda, más real que existe en el mundo. Entonces no huyas desesperadamente del vacío. No intentes llenarlo compulsivamente con distracciones vacías. Siéntate quieto con él. Respira conscientemente en él. Y pregúntate con honestidad qué me está enseñando exactamente este vacío. Porque siempre, absolutamente siempre hay una lección escondida. Siempre hay algo que Dios quiere mostrarte precisamente a través de ese vacío doloroso. A veces es que estabas buscando a Dios en los lugares completamente equivocados, en las experiencias intensas que impresionan, en los sentimientos elevados que te hacen sentir especial, en las señales externas que confirman tu ego. Y Dios quiere que lo encuentres en lo profundo de tu ser, en el silencio que da miedo, en la quietud que incomoda, en la presencia simple que no impresiona a nadie. Otras veces el vacío te enseña duramente que estabas apegado a imagen de Dios que necesitaba desaparecer. Una imagen infantil, inmadura, de un Dios que resuelve mágicamente todos tus problemas. De un Dios que te da siempre exactamente lo que pides cuando lo pides. De un Dios que te protege de todo sufrimiento posible. Y cuando esa imagen falsa se desvanece dolorosamente, sientes un vacío terrible. Porque creías honestamente que eso era Dios. Pero no lo era en absoluto. Era solo una idea limitada, una proyección tuya sobre Dios, y ahora Dios te está invitando a conocerlo más allá de todas tus ideas preconcebidas, más allá de todos tus conceptos teológicos, más allá de todas tus expectativas egoístas. Te está invitando a una relación real, adulta, madura, no basada en lo que obtienes utilitariamente de Él, sino en quién es Él en su esencia y quién eres tú realmente en Él. Recuerdo perfectamente un momento oscuro de mi propia vida en el que atravesé ese vacío devastador. Fue después de años de trabajo médico intenso, de logros profesionales que parecían importantes. Había logrado muchas cosas que el mundo considera exitosas. Reconocimiento profesional, estabilidad económica, respeto de colegas. Pero por dentro, en lo profundo, me sentía completamente vacío. Oraba como siempre había orado y no sentía absolutamente nada. Meditaba disciplinadamente y solo encontraba silencio pesado. Me preguntaba con angustia, ¿dónde está Dios que no lo encuentro? ¿Por qué no lo siento como antes? ¿Qué he hecho mal para merecer este abandono? Y un día cualquiera, en medio de ese vacío insoportable, tuve una comprensión súbita. Dios no se había ido a ninguna parte. Yo me había llenado tanto de mis logros personales, de mis planes ambiciosos, de mi agenda apretada, que no había espacio real para Él. Estaba tan lleno de mí mismo que no cabía Dios. Y Dios, en su sabiduría infinita, estaba creando ese espacio necesario, vaciándome progresivamente de todo lo que yo había puesto egoístamente en su lugar, de mi ego profesional inflado, de mi necesidad neurótica de control,
de mi identidad construida completamente sobre logros externos. Y cuando finalmente me rendí a ese vaciamiento doloroso, cuando dejé de resistir, algo cambió radicalmente. No fue dramático como en las películas. No hubo luces celestiales ni voces audibles. Solo una sensación profunda, silenciosa, de que todo estaba perfectamente bien. De que yo estaba exactamente donde necesitaba estar en mi proceso. De que Dios nunca se había ido ni un milímetro. Solo estaba esperando pacientemente que yo dejara de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Esa es la tercera clave fundamental: deja completamente de buscar a Dios fuera de ti, porque Dios no está en un lugar lejano, inaccesible, esperando que lo encuentres después de mucho esfuerzo. Dios está en lo más profundo de tu ser, más cerca que tu propia respiración constante, más íntimo que tus propios pensamientos fugaces. El problema es que pasamos tanto tiempo mirando hacia afuera, buscando señales externas, que nunca miramos hacia adentro con honestidad, y entonces sentimos vacío inevitablemente, porque buscamos en los lugares equivocados constantemente. Buscamos a Dios en las experiencias externas espectaculares, en las señales visibles que impresionan, en las confirmaciones audibles que tranquilizan. Pero Dios habla en el silencio incómodo. Dios se revela en la quietud que da miedo. Dios se siente en la presencia pura que no tiene forma. Entonces, si realmente quieres sentir a Dios cuando todo parece vacío, haz exactamente esto. Cierra los ojos suavemente ahora mismo. Lleva tu atención completa al centro de tu pecho, donde sientes tu corazón. Respira profundamente varias veces, muy despacio, sintiendo cada inhalación. Y simplemente permanece ahí sin hacer nada más. No pidas nada específico a Dios. No busques nada particular que te consuele. No esperes nada extraordinario que te impresione. Solo sé, solo existe, solo está presente. Solo estate completamente presente en este instante único. Y en ese estar presente total, sin agenda, sin expectativas, sin exigencias, algo empieza a emerger lentamente desde lo profundo. No siempre de inmediato como quisieras. A veces toma días, semanas, incluso meses de práctica. Pero eventualmente sientes algo real, algo genuino. No necesariamente una emoción fuerte que te conmueva hasta las lágrimas. A veces es solo una sensación muy sutil de paz que no estaba antes. A veces es una certeza silenciosa, inexplicable, de que no estás realmente solo en este universo. A veces es simplemente una apertura del corazón que antes estaba completamente cerrado por el dolor acumulado. Eso es Dios manifestándose en ti. No en lo espectacular que impresiona a otros, sino en lo simple que transforma a uno desde dentro. No en lo ruidoso que llama la atención externa, sino en lo silencioso que sana el alma herida. No en lo que buscas desesperadamente afuera, sino en lo que ya está ahí pacientemente esperando cuando finalmente dejas de buscar. Hay algo más crucial que necesitas entender profundamente sobre este vacío que experimentas. El vacío no es un problema urgente que resolver inmediatamente con fórmulas mágicas. Es un espacio sagrado que honrar con respeto profundo, porque en ese vacío aparentemente estéril es donde ocurren las transformaciones más profundas de toda tu vida. Piensa detenidamente en una semilla pequeña enterrada en la tierra. Tiene que estar en la oscuridad total, sin ver nada. Tiene que desintegrarse parcialmente, perdiendo su forma original. Tiene que dejar de ser completamente lo que era antes, para convertirse en algo completamente nuevo y diferente. Y durante ese tiempo invisible bajo tierra, si la semilla pudiera hablar y expresarse, diría exactamente: me siento completamente vacía. No sé dónde estoy ni qué está pasando conmigo. Todo está oscuro y da miedo. No siento nada reconocible de lo que era. Pero justo en ese momento preciso, invisible, está ocurriendo el milagro de la vida. Está brotando una vida nueva que nadie ve todavía desde afuera. Raíces que se extienden, tallos que se preparan. Así es exactamente contigo en este momento de tu vida. Cuando sientes ese vacío profundo y doloroso, no es que nada esté pasando realmente. Es que todo está pasando simultáneamente en múltiples niveles. Por dentro, en lo invisible que no ves. En lo profundo, donde nadie puede mirar excepto Dios. En lo esencial, donde ocurre la verdadera transformación del alma. Dios te está transformando radicalmente de formas que no comprendes.
Te está llevando de una etapa de tu camino espiritual a otra completamente diferente. De una forma inmadura de fe a otra mucho más madura y sólida. De una relación superficial con Él a una relación profundamente íntima y real. Pero para que eso ocurra necesariamente, primero tiene que vaciarte completamente. Vaciarte de todos tus apegos espirituales que te limitan. Vaciarte de todas tus certezas reconfortantes pero falsas. Vaciarte de tu necesidad compulsiva de sentir siempre algo agradable. Y ese vaciamiento progresivo, inevitable, se siente exactamente como una pequeña agonía interna. Pero no es el fin de tu camino en absoluto. Es vida nueva, vida más plena y auténtica que está brotando invisiblemente. Solo que aún no la ves con tus ojos físicos limitados. Solo que aún no la sientes con tus sentidos corporales restringidos. Entonces ten paciencia profunda, infinita con el proceso que estás viviendo. No te desesperes inútilmente buscando atajos. No pienses que algo está fundamentalmente mal contigo o con tu fe. Confía plenamente en que Dios sabe exactamente lo que hace contigo. Confía en que este vacío doloroso tiene un propósito claro y benéfico. Confía en que del otro lado de este valle oscuro hay algo mucho mejor de lo que puedes imaginar ahora con tu mente limitada. Y mientras tanto, mientras atraviesas ese valle oscuro del alma, sigue haciendo tu parte fielmente cada día. Sigue orando disciplinadamente, aunque no sientas absolutamente nada reconfortante. Sigue buscando persistentemente, aunque parezca que no encuentras nada visible. Sigue confiando firmemente, aunque no entiendas nada de lo que está pasando. Por esa perseverancia constante en medio del vacío más profundo es exactamente lo que te transforma desde la raíz de tu ser. No es la emoción placentera temporal lo que te cambia fundamentalmente. Es la decisión valiente, heroica de seguir adelante cuando no hay ninguna emoción que te sostenga. Esa es la fe que literalmente mueve montañas imposibles de mover. No la fe cómoda de cuando todo va perfectamente bien en tu vida, sino la fe heroica de cuando todo parece completamente perdido y aún así sigues creyendo contra toda evidencia visible. Déjame contarte otra historia profunda que ilustra perfectamente esto que te estoy compartiendo. Conocí hace varios años a un hombre que había sido tremendamente exitoso en su vida profesional durante décadas. Tenía dinero abundante acumulado, reconocimiento social envidiable, familia aparentemente perfecta desde fuera. Todo lo que la sociedad materialista dice que necesitas para ser completamente feliz. Pero un día terrible, todo se derrumbó simultáneamente como un castillo de naipes. Perdió su negocio próspero en una crisis económica devastadora. Su matrimonio de 20 años se rompió dolorosamente en pedazos. Su salud se deterioró severamente por el estrés acumulado durante años. Y en medio de todo ese colapso total, vino a verme completamente desesperado. Me dijo con voz rota por la emoción: «Ya no siento a Dios en absoluto, doctor. Antes oraba con fe y sentía paz inmediata reconfortante. Ahora oro desesperadamente y solo siento este vacío horrible que me ahoga lentamente». Le pregunté con genuina curiosidad terapéutica: «¿Y qué te dice ese vacío cuando lo escuchas atentamente?». Me miró completamente confundido por la pregunta. «¿Qué me dice exactamente?». «Nada, solo es vacío terrible». Le dije con suavidad pero firmeza: «Escucha más profundo todavía, con más atención. Porque el vacío siempre tiene un mensaje importante fundamental, para quien se atreve verdaderamente a escucharlo sin huir». Pasaron varias semanas muy difíciles para él. Volvió a mi consulta y me dijo con ojos brillantes: «Entendí finalmente el mensaje. El vacío me estaba diciendo con claridad absoluta que dejara de buscar a Dios en mis logros externos acumulados, que dejara de medir mi valía personal por lo que tengo materialmente, que dejara de creer equivocadamente que Dios me ama solo cuando me va bien económicamente, porque cuando todo se derrumbó simultáneamente, pensé automáticamente que Dios me había abandonado por completo. Pero en realidad Dios estaba quitando sistemáticamente, amorosamente, todo lo que yo había puesto equivocadamente entre Él y yo. Me estaba mostrando dolorosamente, pero necesariamente, que mi valor real no está en lo que hago profesionalmente. Está en quién soy esencialmente como ser humano. Y quién soy realmente es su hijo amado incondicionalmente. Amado sin condiciones ni requisitos.
sostenido constantemente sin merecerlo, acompañado siempre sin importar nada, sin importar lo que tenga o no tenga materialmente. Esa es la verdad profunda, liberadora, que el vacío te revela eventualmente, que no necesitas absolutamente nada externo para ser amado completamente por Dios. No necesitas sentir cosas especiales o extraordinarias. No necesitas tener logros impresionantes que mostrar. No necesitas ser perfecto moralmente en todo. Solo necesitas ser tú mismo auténticamente. Solo necesitas existir tal como eres. Y en ese ser simple, despojado, vulnerable, Dios está completamente presente, totalmente disponible, infinitamente cercano a ti. Ahora bien, déjame compartir contigo prácticas espirituales concretas, específicas, que pueden ayudarte significativamente a sentir a Dios cuando todo en tu vida parece vacío. La primera práctica fundamental es la presencia consciente. Esto significa llevar intencionalmente, deliberadamente tu atención al momento presente exacto. No pensar obsesivamente en el pasado doloroso que ya pasó y no vuelve. No preocuparte ansiosamente por el futuro incierto que aún no llega. Solo estar aquí ahora, completamente presente. Porque Dios solo existe, solo se manifiesta en el presente eterno. No en el ayer que ya no existe en ninguna parte. No en el mañana que todavía no existe en ningún lugar. Solo en este instante preciso que estás viviendo ahora. Y cuando llevas tu atención plena, total a la hora, Dios está inevitablemente ahí contigo. No siempre de forma obvia que reconozcas inmediatamente, pero siempre de forma real que puedes sentir eventualmente si persistes. Puedes practicar esto en cualquier momento del día, en cualquier actividad. Mientras caminas por la calle o por tu casa, siente conscientemente tus pies tocando el suelo con cada paso. Mientras comes tu comida diaria, saborea atentamente cada bocado sin distracciones. Mientras respiras normalmente, siente el aire fresco entrando y el aire usado saliendo. Eso ya es oración pura en su forma más simple. Eso ya es conexión directa, inmediata con Dios. Porque Dios está literalmente en todo lo que existe. En cada paso que das sobre esta tierra. En cada sabor que experimentas con gratitud. En cada respiración que tomas automáticamente. Solo que no lo notas porque estás constantemente distraído mentalmente, pensando en 1000 cosas simultáneamente sin control, preocupándote 1000 problemas imaginarios futuros. Pero cuando finalmente te detienes y prestas atención total al momento, ahí está Dios esperando pacientemente, eternamente que lo notes. La segunda práctica poderosa, transformadora, es la gratitud activa. Esto significa buscar intencionalmente, disciplinadamente cada día, cosas concretas por las que agradecer sinceramente. Incluso cuando todo en tu vida parece vacío. Incluso cuando sientes que no hay nada bueno visible. Siempre, absolutamente siempre hay algo por lo que agradecer si lo buscas. El hecho básico de que respiras automáticamente sin esfuerzo. El hecho simple de que puedes ver el mundo con tus ojos. El hecho fundamental de que tienes un techo sobre tu cabeza. Empieza por lo más básico, lo más elemental de tu existencia. Y cada día, antes de dormir, escribe físicamente en un cuaderno 3 cosas específicas por las que estés genuinamente agradecido. No tienen que ser grandes logros impresionantes. Pueden ser cosas muy simples, muy ordinarias que pasarían desapercibidas. El café caliente de la mañana que te reconfortó. Una sonrisa inesperada de un desconocido en la calle. El sol que salió hoy después de días grises lluviosos. Porque la gratitud sincera, profunda, abre el corazón cerrado por el dolor. Y cuando el corazón finalmente se abre, aunque sea un poco, Dios puede entrar libremente. O mejor dicho, más precisamente, puedes finalmente sentir a Dios que siempre estuvo ahí esperando pacientemente. La tercera práctica transformadora, sanadora, es el silencio intencional. Vivimos en un mundo ruidoso constantemente, sin pausa. Ruido externo de coches, tecnología que no cesa nunca. Ruido interno de pensamientos que no paran. Y en ese ruido incesante, ensordecedor, es completamente imposible escuchar a Dios. Porque Dios habla en susurros delicados, sutiles. No grita compitiendo agresivamente por tu atención. No usa megáfonos ni alarmas. Simplemente está ahí, silencioso, sereno, esperando. Entonces necesitas crear intencionalmente espacios sagrados de silencio en tu día. No solo silencio de sonidos ambientales.
Silencio interno de pensamientos y preocupaciones. Momentos específicos en los que no estés haciendo absolutamente nada productivo. No viendo nada en pantallas. No escuchando nada de nadie. No pensando nada en particular. Solo siendo presente en la quietud. Al principio esto puede ser tremendamente incómodo, casi insoportable. Porque estamos tan acostumbrados al ruido constante que el silencio nos asusta profundamente. Nos hace confrontar inevitablemente lo que hemos estado evitando diligentemente. Nuestro dolor no resuelto del pasado, nuestra soledad profunda existencial, nuestro vacío interior aterrador. Pero si perseveras, si te quedas en el silencio a pesar de la incomodidad intensa inicial, algo empieza a cambiar gradualmente. El silencio deja de ser vacío aterrador que evitas. Se vuelve presencia reconfortante que buscas. Y en esa presencia silenciosa, serena está Dios esperándote, no haciendo ruido para llamar tu atención, no compitiendo con otras voces, solo estando ahí contigo en comunión silenciosa, y tú estando con Él en intimidad profunda. Eso es exactamente lo que has estado buscando toda tu vida. La cuarta práctica esencial, liberadora, es la aceptación radical de lo que es. Esto significa dejar completamente de pelear inútilmente con lo que es, dejar de resistir constantemente el vacío que sientes, dejar de exigir que las cosas sean diferentes de como son, y simplemente decir desde el alma, honestamente, esto es lo que hay ahora y lo acepto completamente. No desde la resignación derrotada que se rinde, sino desde la confianza profunda en algo mayor, confianza en que Dios sabe exactamente lo que hace contigo, confianza en que este momento difícil, por doloroso que sea, tiene un propósito claro. Confianza en que no estás siendo castigado injustamente por algo. Estás siendo transformado amorosamente para algo. Y cuando aceptas radicalmente la realidad tal como es, algo se relaja profundamente dentro de ti. Dejas de luchar constantemente contra la realidad inevitable. Dejas de resistir inútilmente en lo que no puedes cambiar. Y en esa rendición consciente voluntaria, Dios puede finalmente trabajar en ti. Porque mientras estés peleando constantemente, agotándote, estás bloqueado completamente. Pero cuando te rindes voluntariamente, conscientemente, te abres naturalmente, y lo que estaba bloqueado empieza a fluir libremente de nuevo. Recuerdo perfectamente un momento crucial en mi vida en que practiqué exactamente esto. Estaba atravesando una situación muy difícil profesionalmente que parecía no tener solución. Y cada día peleaba mentalmente contra ella sin descanso. Me preguntaba obsesivamente por qué me pasaba esto. Me quejaba constantemente con quien me escuchara. Me resistía con todas mis fuerzas disponibles, hasta que un día, completamente agotado de luchar, simplemente dije desde lo profundo: está bien. No entiendo por qué está pasando exactamente esto. No me gusta en absoluto esta situación, pero acepto que es lo que hay ahora en mi vida. Y confío profundamente en que hay una razón aunque no la vea claramente. En el momento exacto en que dije eso desde el alma, no solo con la boca, algo se movió dentro de mí. No cambió la situación externa inmediatamente como por arte de magia, pero cambié yo radicalmente por dentro en mi percepción. Dejé de sentir ese peso constante opresivo en el pecho. Dejé de sentir esa resistencia agotadora continua. Y apareció una paz que no tenía ningún sentido racionalmente explicable, porque la situación seguía siendo objetivamente difícil desde fuera. Pero yo ya no estaba en guerra interna con ella. Estaba en paz profunda con lo que es, y en esa paz inesperada, inexplicable, sentí claramente a Dios. No como una emoción fuerte que me conmoviera dramáticamente, sino como una presencia tranquila, serena que me decía silenciosamente: estoy aquí contigo, siempre he estado aquí, nunca te he dejado solo ni un instante. Esa es la quinta clave fundamental que debes comprender. Dios no es una emoción pasajera. Dios es una presencia constante, inmutable. Y puedes sentir a esa presencia profundamente incluso cuando no sientes ninguna emoción particular agradable. Porque la presencia divina no depende de cómo te sientes emocionalmente en cada momento. La presencia simplemente es eternamente, inmutablemente, como el sol que está ahí aunque haya nubes densas cubriéndolo. Las nubes cambiantes, pasajeras, son tus emociones fluctuantes. El sol constante, eterno, es Dios sosteniéndote.
Y cuando las nubes finalmente pasan inevitablemente, el sol sigue exactamente ahí donde siempre estuvo. ¿Nunca se fue a ninguna parte en realidad? Entonces deja completamente de medir tu conexión real con Dios por tus emociones fluctuantes, porque las emociones cambian constantemente, hora a hora, minuto a minuto. Un día estás arriba emocionalmente, eufórico. Al siguiente estás abajo completamente deprimido. Pero Dios no cambia jamás en su esencia. Está ahí siempre inmutablemente presente. En los días buenos y en los días terribles. En los momentos de alegría y en los momentos de dolor. En el vacío y en la plenitud, siempre presente, siempre sosteniéndote firmemente. Y cuando entiendes eso profundamente en tu ser, algo fundamental cambia en tu experiencia espiritual. Dejas de perseguir constantemente experiencias espirituales espectaculares. Dejas de buscar ansiosamente sentimientos elevados todo el tiempo. Y empiezas a confiar serenamente en la presencia constante que no depende de lo que sientes. Esa es la verdadera madurez espiritual auténtica. No es sentir siempre a Dios de forma intensa emocionalmente. Es saber profundamente que Dios está ahí siempre, aunque no lo sientas en este momento. Y actuar desde esa certeza profunda, inconmovible, no desde tus emociones cambiantes, inestables. La sexta práctica profunda es el servicio desinteresado a otros. Porque una de las formas más poderosas de sentir a Dios cuando te sientes vacío es salir de ti mismo. Dejar de enfocarte obsesivamente en tu propio vacío y enfocarte en servir, en ayudar, en amar a quien lo necesita. Porque cuando sirves a otro ser humano con amor genuino, estás sirviendo a Dios directamente. Como dijo Jesús claramente, lo que hiciste al más pequeño de estos, a mí me lo hiciste. Entonces busca oportunidades concretas de servir a otros. No tiene que ser algo grande o heroico. Puede ser algo muy simple, muy ordinario. Escuchar con atención plena a alguien que necesita ser escuchado. Ayudar a un vecino mayor con sus compras pesadas. Sonreír genuinamente a alguien que parece triste. Porque en esos actos simples de amor Dios se hace presente. No solo para quien recibe el servicio, sino especialmente para quien lo da con amor. Porque al dar amor, recibes amor multiplicado. Al dar presencia, recibes presencia amplificada. Al dar a Dios a través de otros, recibes a Dios en ti. La séptima práctica sanadora es la naturaleza contemplativa. Pasar tiempo en la naturaleza con atención plena. Porque la creación entera es una manifestación visible de Dios. Cada árbol, cada flor, cada pájaro, cada montaña está hablándote de Dios, mostrándote su belleza, su orden, su creatividad infinita. Entonces sal a caminar por un parque, por un bosque, por la playa. Y no vayas con auriculares escuchando música o podcast. Ve en silencio a tu presente. Observa los árboles moviéndose con el viento. Escucha a los pájaros cantando sus melodías. Siente el sol en tu piel o la brisa en tu rostro. Y en esa contemplación silenciosa de la naturaleza sentirás a Dios, no como una voz audible que te habla, sino como una presencia que te abraza a través de la belleza. Porque la belleza es uno de los lenguajes favoritos de Dios. Y la naturaleza está llena de su belleza por todas partes. La octava práctica transformadora es el ayuno de distracciones. Porque una de las razones principales por las que no sentimos a Dios es que estamos constantemente distraídos. Con el móvil, con las redes sociales, con la televisión, con el ruido constante. Entonces haz un ayuno intencional de distracciones. Elige un día, o aunque sea mediodía, en el que te desconectes completamente. Apaga el móvil o déjalo en modo avión. No veas televisión ni series. No revises redes sociales obsesivamente. Y usa ese tiempo liberado para estar contigo mismo, para orar, para meditar, para leer algo espiritual, para simplemente ser. Al principio te sentirás inquieto, ansioso incluso. Porque estamos adictos a las distracciones constantes. Pero si perseveras, si aguantas esa incomodidad inicial, algo cambia. Tu mente se aquieta gradualmente, tu corazón se abre naturalmente, y en ese espacio limpio, Dios puede entrar. Puede hacerse sentir de formas que no podía cuando estabas constantemente distraído. La novena práctica profunda es la lectura contemplativa de textos sagrados. No leer rápido para terminar capítulos, sino leer despacio, meditando cada palabra, cada frase. Elige un salmo, un pasaje del Evangelio,
un texto espiritual que te toque, y léelo muy despacio, saboreando cada palabra, deteniéndote cuando algo resuena en tu interior, dejando que esas palabras penetren profundo en tu alma, porque las escrituras sagradas no son solo textos históricos, son palabra viva de Dios que sigue hablando hoy. Y cuando las lees con el corazón abierto, con atención plena, Dios te habla a través de ellas. Te consuela, te guía, te transforma. La 10ª práctica esencial es la comunidad espiritual. Porque aunque el camino espiritual tiene momentos de soledad necesarios, no estamos llamados a caminar completamente solos. Necesitamos comunidad, necesitamos otros que caminen contigo, que entiendan lo que estás viviendo, que puedan sostener tu fe cuando la tuya flaquea. Entonces busca una comunidad espiritual auténtica. Puede ser una iglesia, un grupo de oración, un círculo de meditación. Lo importante es que sean personas genuinas en su búsqueda de Dios. Porque cuando te reúnes con otros buscadores sinceros, Dios se hace presente de forma especial. Como dijo Jesús, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces no te aísles completamente en tu búsqueda. Busca compañeros de camino que te acompañen, que oren contigo y por ti, que te recuerden la presencia de Dios cuando tú no la sientes. Porque a veces sentimos a Dios a través de otros seres humanos, a través de su amor, su comprensión, su apoyo. La 11ª práctica sanadora es el perdón liberador. Porque muchas veces el vacío que sentimos que está conectado con resentimientos no resueltos, con heridas del pasado que no hemos sanado, con personas que no hemos perdonado. Y ese resentimiento, ese rencor acumulado bloquea nuestra capacidad de sentir a Dios. Es como una pared que levantamos entre nosotros y Dios. Entonces haz una lista de personas que necesitas perdonar. Personas que te hirieron, que te traicionaron, que te abandonaron. Y una por una, en oración, perdónalas. No porque lo que hicieron esté bien, sino porque tú necesitas liberarte de ese peso. Di perdono a esta persona, la libero, me libero, y siente cómo ese peso se va levantando de tu corazón. Cómo tu corazón se va abriendo gradualmente, y en esa apertura Dios puede entrar de nuevo. Puede hacerse sentir de formas que no podía cuando estabas cerrado por el resentimiento. La 12ª práctica transformadora es la gratitud por el vacío mismo. Esto puede sonar contradictorio, pero es profundamente poderoso. En lugar de resistir el vacío, agradécelo. Di gracias Dios por este vacío. Gracias porque sé que estás trabajando en mí de formas que no entiendo. Gracias porque confío en que esto tiene un propósito. Gracias porque sé que del otro lado de este vacío hay algo hermoso esperándome. Porque cuando agradeces incluso lo difícil, incluso lo doloroso, cambias completamente tu relación con ello. Dejas de verlo como enemigo y empiezas a verlo como maestro. Y en ese cambio de percepción todo se transforma. El vacío sigue ahí, pero ya no te aplasta. Porque lo has integrado, lo has aceptado, lo has agradecido. Y desde ahí, desde esa aceptación agradecida, puedes sentir a Dios de formas nuevas, más profundas, más reales que nunca antes. Porque has aprendido a encontrarlo no solo en la plenitud, sino también en el vacío. No solo en la luz, sino también en la oscuridad, no solo cuando todo va bien, sino también cuando todo parece perdido. Y esa es la fe más madura, más profunda que existe. La fe que no depende de las circunstancias externas, sino que se sostiene en la presencia constante de Dios, sin importar lo que esté pasando fuera o dentro de ti. Te deseo de todo corazón una vida plena, con propósito claro, energía vital abundante y calma interior profunda y duradera. Que puedas sentir a Dios no solo cuando todo está lleno, sino especialmente cuando todo parece vacío. Porque ahí, en ese vacío sagrado, es donde Dios te transforma más profundamente, donde te lleva de una fe infantil a una fe madura, de una relación superficial con Él a una intimidad profunda. Confía en el proceso, confía en el vacío, confía en Dios. Porque Él nunca te abandona, nunca te deja, nunca se va. Solo espera pacientemente que tú te detengas el tiempo suficiente para sentirlo.